Bueno, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre la sesión clínica semanal de servicio de anestesiología a cargo de mi persona, Freddy Pavón Manga, residente del segundo año de anestesiología, acá con la coordinadora de la sesión clínica semanal, la doctora María Eugenia Luján Torres, médico anestesiólogo del Hospital General 450. Comenzamos entonces hablando de la fecha de identificación de nuestra paciente, que es una paciente con las iniciales PMMJ, de edad de 57 años de edad, del género femenino, ocupación ama de casa, escolaridad secundaria incompleta, religión católica, lugar y origen de residencia San Gabriel Durango, en estado civil unión libre, quien ingresó el 15 de enero de 2020. Esta paciente. Como antecedentes heredofamiliares, como podemos observar en esta diapositiva, tiene solo datos positivos en la carga genética de la línea materna para diabetes mellitus e hipertensión arterial, en donde tenemos antecedentes personales, un grupo sanguíneo O positivo, la cual la paciente habita en medio urbano, tabaquismo, alcoholismo y toxicomanías negadas, y tiene un cuadro de comorbilidad de hipertensión arterial hace 10 años con tratamiento con enalapril 20 miligramos cada 12 horas. Como otros datos importantes a nivel de sus antecedentes, encontramos los quirúrgicos, como son 2 cesáreas previas, última hace 15 años, en donde se le dio una anestesia de tipo neuracial con un bloqueo subaracnoideo sin complicaciones y demás antecedentes pues ya negados. En cuanto al padecimiento actual, es una paciente que tiene un cuadro de colelitiasis, ingresa a la área de cirugía ambulatoria, en donde se le va a realizar una colecistectomía laparoscópica. Ya tenemos pues los antecedentes quirúrgicos anotados, en los cuales se clasifica a la paciente como una ASA 2E, completando un protocolo de ayuno mínimo de 8 horas con laboratorios y parámetros de referencia dentro de lo normal, como se pueden observar en esta lámina. Encontramos entonces que la paciente, como protocolo quirúrgico, también se le toma un electrocardiograma en donde encontramos que tiene un ritmo sinusal, un eje izquierdo a 60 grados con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto sin alteraciones de la onda Q o el segmento ST. Valoración de medicina interna prequirúrgica sin datos relevantes de la paciente. Le ordenan la suspensión de el IECA 12 horas previas al acto quirúrgico y no sobrecargar a nivel hídrico. En cuanto a la exploración física, obtenemos signos vitales, los cuales estos signos vitales están aquí anotados, teniendo una tensión arterial de 130-70, frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, temperatura de 36.7, saturación del 98% con un peso de 90 kilogramos, una talla de 1.68 centímetros. Encontramos que esta es una paciente consciente, orientada, alerta, sin alteraciones a nivel de cráneoencefálicas. La paciente tiene pues un cuello sin masas, sin adenomegalias, es un tórax normolíneo sin alteraciones aparentes y ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. Encontramos a nivel abdominal un abdomen globoso a expensas del panículo adiposo con una peristalsis presente, no datos de irritación peritoneal. Extremidades eutróficas, no se encuentran edemas en sus extremidades con un llenado capilar menor a 2 segundos dentro de lo normal. Luego se hace la valoración preanestésica, en donde nosotros nos enfocamos a ver si la paciente no presenta datos de editores de vía aérea difícil, encontrando que nuestra paciente cuenta con solo un Mallampati de 2 y demás predictores negativos para vía aérea difícil, dándole una clasificación de 1. En cuanto a la clasificación ASA, como ya se mencionó anteriormente, es un ASA 2E para un riesgo de sangrado mínimo a moderado. La técnica anestésica empleada en esta paciente entonces es un bloqueo subaracnoideo más una anestesia general balanceada. Se ofrecen consentimientos informados en donde se explica el tipo de procedimiento que se va a realizar, los riesgos y beneficios, en donde la paciente pues acepta todos los procesos que allí se van a llevar a cabo y asumiendo pues la responsabilidad y las consecuencias de los mismos.
Teniendo en cuenta pues esto, ya la paciente se procede a realizar el acto anestésico en donde se le da en primera instancia la técnica de bloqueo subaracnoideo, ingresa a la paciente, se realiza la adecuada monitorización de tipo 1 en donde se le instaura pues todo los procesos de monitorización, encontrando que lo único que se encontraba alterado era una tendencia de hipertensión arterial con 140-80 milímetros de mercurio. Se procede a la recolocación de la paciente en decúbito lateral derecho, se realiza la asepsia y antisepsia del área puncional, se colocan los campos, se punciona, entonces procede a puncionar con aguja Quinqué 26 Gauss en el espacio L3, L4, se obtiene el líquido cefalorraquídeo de características normales como agua de roca al primer intento, se administra bupivacaína hiperbárica 15 miligramos, se administra morfina 100 microgramos y se retira la aguja posterior a la instauración del medicamento a nivel intratecal, con una adecuada, verificando previo el retorno del líquido cefalorraquídeo a este nivel. Luego se coloca a la paciente en decúbito supino, se da latencia 5 minutos, se obtiene un adecuado nivel metamérico hasta T4, no incidentes ni accidentes, no toxicidad, no complicaciones, sino alteraciones hemodinámicas en este momento. Se procede a realizar entonces la preoxigenación de la paciente, se le da con un adecuado desnitroglización con oxígeno al 100%, con una FiO2 al 100%. Cuando tenemos una adecuada saturación y un tiempo estimado, se procede a realizar la analgesia con el opioide fentanil 200 microgramos. Se le dan 2 minutos de latencia. Posterior a esto se realiza la inducción con propofol 150 miligramos, en donde ya la paciente tiene una pérdida del automatismo y es apoyada con ventilación con presión positiva, colocación de cánula de Guedel y verificación de expansión de los campos pulmonares y visualización de curvas de capnografía. Posterior a ello, se realiza la relajación neuromuscular con becuronio, 5 miligramos, y se da tiempo de latencia. Posterior a ello, se realiza entonces la laringoscopía con una hoja más 3 directa convencional con una visualización entonces de un Corman 1, por lo que se procede a pasar un tubo endotraqueal 7.5 French, se insufla globo con 3 cc de aire, se verifican campos pulmonares que no existan fugas y se conecta a máquina anestésica con ventilador mecánico en volumen asisto control con parámetros ajustados aquí mencionados. Se mantiene el gas tipo halogenado sevoflurane con el dial a 2 volúmenes por ciento. Posterior a realizar ya la técnica anestésica exitosa, se produce a realizar en la monitorización de nuestra paciente, en donde tiene un comportamiento a nivel transanestésico con una tendencia marcada a la hipotensión, en donde nuestra paciente suele tener una alteración del estado hemodinámico, en el cual se apoya con bolos de efedrina, en bolos de 5 miligramos en 3 tiempos, en diferentes tiempos subsecuentes, teniendo que la presión arterial media se mantenía entre 33 a 45 milímetros de mercurio, en donde ya a partir del tercer bolo la paciente puede mantener y el paso de una carga hídrica, presiones arteriales de 55 milímetros de mercurio no óptimas, y se ajusta entonces el sevoflurane a 1.7 volúmenes por ciento, con una presión intraabdominal valorada, en donde fue ajustada posterior a ello, se encontraba en 14-15 milímetros de mercurio, intraabdominal de CO2, en donde pues se procede a ajustar o recomendar bajar la presión intraabdominal hasta 12 milímetros de mercurio. Se pasa además durante el transanestésico 50 microgramos de fentanil, teniendo un aclaramiento entonces de 0.04 microgramos por kilogramo minuto al final del procedimiento, en los cuales pues tuvimos entonces un tiempo estimado aproximadamente de 65 minutos de procedimiento quirúrgico. Como coadyuvantes tenemos que se utilizaron desametasona, ondansetron, ketorolaco y ranitidina. Esto pues para protocolo de náusea y vómito postoperatorio, manejo del dolor y prevención de úlcera gástrica por estrés. Aparte de todo, también pues para disminuir pues el riesgo de broncoaspiración y contenidos ácidos a nivel pulmonar.
Balance de líquidos, encontramos que se ingresaron cristaloides tipo Harman 1000 cc aproximadamente con egresos de 790 cc, un sangrado aproximado de 30 cc con un balance positivo para 210 cc. Termina el evento quirúrgico, esta paciente pues emerge por lisis metabólica, se logran aspirar secreciones, completa los criterios de extubación, por ende se realiza esta sin complicaciones, pasa a sala de recuperación, en donde pues obviamente ya encontramos tensiones arteriales dentro de lo normal, la paciente pues presenta pues obviamente mantenimiento de las mismas entre 75 y 77 milímetros de mercurio, y pues datos dentro de lo normal, alcanzando pues un Aldrete de 9, un RANSAI de 3, y que posterior a esto la paciente pues ya con la acabada recuperación en la unidad de posoperatorio, unidad de cuidados posoperatorios anestésicos, pasa pues a darse alta médica hacia el servicio tratante para manejo en piso. Entonces, ya con el desarrollo del tema, entonces vamos a comenzar hablando del manejo anestésico en cirugía laparoscópica. El manejo anestésico en cirugía laparoscópica, tenemos que tener primero en cuenta que la cirugía laparoscópica es un abordaje quirúrgico de la medicina moderna en este último siglo, en donde pues vemos que ha tenido un gran auge, porque si bien tiene una menor invasión y una menor pues injuria a nivel de los tejidos, mal manejada o con elevaciones de las presiones intraabdominales por el tipo de gas que se utiliza, pudiesen llegar a presentar eventos catastróficos en los mismos, ya que estos producen unos cambios importantes a nivel fisiológico de ciertos órganos que más adelante vamos a observar, los cuales pueden llevar a cierto tipo de complicaciones. Todo esto se debe pues al mal manejo de la presión intraabdominal, llevando a hipertensión intraabdominal con efectos importantes a nivel del sistema cardiovascular, respiratorio, renal, incluso sistema nervioso central, gastrointestinal, entre otros, a los cuales se les desconoce como síndrome compartimental abdominal. Todo esto pues aumenta, pues como más adelante lo vamos a observar, en un incremento de la resistencia vascular periférica, un incremento de la presión venosa central, un incremento de la presión arterial, aumento de la presión intratorácica, estimulación del sistema nervioso simpático, sobre todo con liberación de cicatecolaminas, entre otros, y incremento de la circulación esplácnica, en donde pues vamos a tener que el paciente va a tener una disminución del flujo renal, arterial, hepático, gástrico, renal, mesentérico, entre otros, produciendo pues alteraciones importantes a este nivel. En cuanto al manejo de esto, tenemos que observar que en cirugía laparoscópica también ocurre un estrés peritoneal cuando se manejan presiones por encima de lo normal, ya que en estas pacientes pues hay una liberación de reactantes de fase aguda en el líquido peritoneal, como son las interleuquinas aquí antes mencionadas, y los reactantes de fase aguda, haciendo que pues obviamente se produzca un proceso inflamatorio importante que al final de cuentas va a perpetuar el dolor y puede favorecer a la formación de adherencias en estas pacientes por el traumatismo que ocurre a nivel del peritoneo. Todo esto es a causa de una disminución del flujo arterial esplácnico y los cambios hemodinámicos secundarios pues a la hiperinsuflación del CO2, cual esto nos puede llevar a una afectación del sistema nervioso central con una respuesta refleja a un incremento de la presión intracranial consecuente de liberación de hormonas vasoactivas, y que con ende lo que busca entonces este proceso es proteger la isquemia a nivel del sistema nervioso central. Entonces tenemos que tener en cuenta de que el uso de CO2 en estos procedimientos es muy favorable, bien manejado, ya que tiene una alta solubilidad, una gran capacidad de difusión y ser fisiológicamente y farmacológicamente inerte. Aparte de todo, tenemos que tener en cuenta que después que no se sobrepasen los niveles estándares de presión intraabdominal, en los cuales pues ya más adelante vamos a observar cuál es lo permitido, no vamos a tener ningún problema en este tipo de procesos. Entonces, donde debemos que tener siempre en cuenta qué es lo qué presión está manejando de CO2, para así nosotros pues poder determinar que no ocurran procesos a este nivel. Entonces, la presión intraabdominal normal en procesos
En este tipo de procesos son de 3 milímetros de mercurio en condiciones normales, sin el paciente, pues no, antes de realizar el neumoperitoneo, para que así exista un equilibrio homeostásico, bioquímico y físico. Teniendo pues esto en cuenta, cuando se ocurre la hiperinsuflación del neumoperitoneo, hay un aumento de la presión intraabdominal, en los cuales induce a una respuesta de estrés hemodinámico, alteración del retorno venoso en las extremidades inferiores, disminución del gasto cardíaco, hay aumento de la presión arterial en respuesta a este tipo de procesos y una alteración de la resistencia vascular periférica, en donde pues vamos a observar que todos estos pudiesen ser como resultado de un efecto compensatorio a la estimulación que se está dando a nivel peritoneo, que en nuestro caso, en nuestra paciente, no vimos aumento de la presión arterial nunca porque tal vez por la técnica anestésica que se le aplicó, la paciente tenía una simpatectomía a nivel de T4, una vagotomía con una pobre respuesta a estos estímulos y por ende, pues en ella lo que tuvimos fue un cuadro de colapso cardiovascular, en el cual gracias a Dios pudimos solventar y salir favorablemente sin complicaciones en nuestra paciente. Sin embargo, pues no se llegó a presiones arteriales medias óptimas en esta paciente. En cuanto a los cambios fisiológicos, tenemos de que la revisión de Cochrane, aquí en este artículo nos menciona de que la presión recomendada para un neumoperitoneo deben ser menores a 12 milímetros de mercurio, comparadas pues con lo estándar que puede llegar hasta 12. Pues obviamente pues luego que no pase de 12 milímetros de mercurio o se mantengan por debajo de 12 milímetros de mercurio, se encontró como resultado que no hay diferencias significativas en cuanto a la mortalidad y las complicaciones a nivel pulmonares y postooperatorias o conversiones de estos procedimientos a procesos abiertos, porque no pueden continuar con el procedimiento ya por los cambios hemodinámicos que pudiesen llegar a presentar. Entonces, lo ideal es que en estos pacientes se mantengan presiones bajas de CO2 de menores de 12 milímetros de mercurio. Teniendo entonces esto en cuenta, tenemos que, para que nosotros podamos observar todos aquellos cambios hemodinámicos que aquí se presentan y que más adelante vamos a observar cómo impacta todo esto en los diferentes sistemas, nosotros tenemos que tener en cuenta de que la recomendación de la Sociedad Americana de Anestesiología es que nosotros tengamos una adecuada evaluación de oximetría de pulso, cardiografía, electrocardiograma, tensión arterial y monitorización invasiva en aquellos pacientes que son ASA 3 o 4, en donde pues pueden ser más lábiles a todos estos cambios ya antes mencionados, en donde se recomienda utilización de una ecocardiografía transesofágica, una línea arterial y acceso venoso central para medición de presión venosa central. Y ya teniendo en cuenta esto, pues los cambios hemodinámicos observados durante la cirugía laparoscópica, encontramos que está la posición de la paciente, que puede ser uno de los causantes de las alteraciones hemodinámicas, y el efecto mecánico que se ejerce también por la compresión del CO2 dentro de la cavidad peritoneal. Aquí ya vamos a comenzar entonces a ver a desglosar el esquema que ocurre pues en la inducción anestésica y las alteraciones cuando se presenta el neumoperitoneo. En la inducción anestésica, pues obviamente sabemos que la gran mayoría de nuestros anestésicos son cardiodepresores, en los cuales estos vamos a tener una disminución del llenado del ventrículo izquierdo y una disminución del índice cardíaco, pero que nuestras metas pues deben ser siempre mantener una presión arterial media dentro de lo normal. Entonces, por eso, pues una adecuada monitorización y estabilización de los pacientes con una adecuada dosificación de los mismos. En cuanto al neumoperitoneo, vamos a encontrar de que cuando comienza a insuflarse nuestro neumoperitoneo, aumenta pues la presión arterial sistémica, aumenta la presión pulmonar, pero que en ende todo este aumento de la presión intraabdominal produce aumento de las presiones de llenado sanguíneo, disminución del flujo femoral, disminución del retorno venoso, disminución de la precarga y por ende una disminución pues del índice cardíaco, teniendo en cuenta de que pues en primera instancia los pacientes tienen una respuesta catecolinérgica en donde dependiendo de la técnica anestésica que se le dé, y por ende pues van a tener pues obviamente hipertensión y posterior a ello pueden llegar a tener cuadros de colapso cardiopulmonar.
Las alteraciones que se encuentran pues a nivel respiratorio, entonces son estas en donde pues vemos que si aumenta la presión intraabdominal produce un neumoperitoneo en el cual pues no va a permitir el descenso del diafragma, sino que lo va a mantener elevado, por ende va a tener una alteración en la compliance pulmonar, una disminución de la capacidad total pulmonar, va a tener una alteración con un volumen de reserva inspiratoria bajo, aumento de la presión de la vía aérea, lo cual esto conlleva cuadros de atelectasia, alteraciones de la ventilación, perfusión, en donde pues hacen que áreas como del espacio muerto comiencen a trabajar para redistribución de los flujos. Esto favorece los cuadros de hipoxia, aumento de la hipercapnia, en el cual vamos a tener entonces cuadros de acidosis respiratoria, los cuales si nosotros, de acuerdo a la técnica anestésica que no manejamos bien los parámetros ventilatorios, pudiésemos llegar a perpetuar todos estos procesos, a que no se compense todo esto y así a perpetuar complicaciones en nuestra paciente. En cuanto a las alteraciones a nivel renal, entonces por ende el neumoperitoneo, cuando es el aumento de la presión intraabdominal, produce un aumento de la presión venosa central, aumento de la presión capilar intraglomerular, disminución de la perfusión renal, lo cual se va reflejado con alteraciones en la diuresis y que pudiese llegar a tener cuadros de oliguria nuestro paciente. Aparte de todo eso, es importante tener en cuenta que los cambios a nivel gastrointestinal son importantes, ya que esto aumenta la presión intraabdominal con aumento del riesgo de reflujo pasivo del contenido gástrico, haciendo de que pacientes incluso que tienen alteraciones del vaciamiento gástrico, como son aquellos cuadros de gastroparesis en diabéticos, en pacientes con hernias hiatales o procesos, pues obviamente a nivel gastroesofágico, que pudiesen llegar a tener cuadros de reflujo pasivo y contenido gástrico a nivel de la vía aérea, que lo cual nos puede llevar a tener cuadros de aspiración de esta, broncoaspiración. Entonces, teniendo en cuenta esto, también pasando entonces a las alteraciones que ocurren a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener que toda esta repercusión a nivel de la hipoxia por todo lo anterior que ya hablamos a nivel pulmonar y el aumento de la presión intraabdominal, esto se va reflejado a ver en una hipercapnia, lo cual esto va a producir una vasodilatación, un aumento de las arterias y de los vasos a nivel cerebrales, va a tener entonces obviamente un aumento del flujo sanguíneo cerebral y por ende una cuadros de hipertensión intracraneal, que en los cuales pues en pacientes lábiles o susceptibles pudiesen llegar a tener cuadros catastróficos a este nivel. Entonces, teniendo entonces en cuenta esto, nosotros tenemos que evaluar cuáles son los pacientes que pudiesen llegar a tener menores repercusiones a nivel hemodinámica y cuáles son candidatos para realizarse, pues obviamente una adecuada cirugía con mínimos riesgos a nivel laparoscópico. Entonces vamos a tener que la determinación de la Sociedad Americana de Anestesiología habla de sobre la evaluación de las comorbilidades de nuestro paciente para así pues nosotros poder disminuir el riesgo de esto, y pues habla sobre la incidencia de la mortalidad postoperatoria de acuerdo a la determinación de comorbilidades y así el adecuado manejo de las mismas. También tienen que después, obviamente, el riesgo de náusea y vómito postoperatorio en estos pacientes está más aumentado y por ende, pues debemos hacer un adecuado protocolo de esto y manejo del dolor también de los pacientes. En pacientes en los cuales con estados de shock séptico o hipovolémico se encuentra, pues, son consideraciones en donde hay una contraindicación absoluta del manejo en estos pacientes en los cuales no se deben realizar este tipo de abordajes a nivel laparoscópicos. La obesidad no es una contraindicación absoluta para estos pacientes, pero sí es una consideración relativa que se debe tener en estos pacientes, ya que pues pueden requerir para mantener un neumoperitoneo adecuado mayor presión a nivel de CO2, lo cual esto sí puede tener repercusiones hemodinámicas importantes en estos pacientes. Los antecedentes quirúrgicos también son importantes, la posición que se le da pues a la paciente evaluar, ya que pues la posición de Trendelenburg en aquellos pacientes que van a tener
cuadros a nivel de hipertensión intracraniana. Sabemos que se puede perpetuar todo esto por la hipercapnia, entre otros procesos, y la posición, lo cual puede tener pues avances catastróficos en pacientes que tengan alteración a nivel encefálico o que deben manejar presiones intracranianas dentro de lo normal. Las enfermedades pulmonares como cuadros pues de bulas y todo lo demás pueden favorecer a cuadros de neumotoras en estos pacientes o alteraciones a nivel de ya congénitas que pudiesen llegar a presentar en aquellos pacientes por todos los cambios fisiológicos que allí se presentan, y las patologías gastrointestinales susceptibles, que más que todo hacen énfasis en aquellos pacientes que pudiesen llegar a tener cuadros de gastroparesia, en los cuales nosotros pues lo más recomendable es utilizar algún tipo de sonda nasogástrica luego de haber asegurado primero la vía aérea para tener un vaciamiento gástrico continuo y así disminuir el riesgo de esto y las lesiones a niveles viscerales cuando por el drenaje del aire, por así decirlo, de todas estas áreas viscerales. En cuanto entonces a la técnica anestésica recomendada, tenemos que la técnica de anestesia, de anestesia general es la más recomendada en toda la literatura, en donde estas pues nos van a hablar entonces de que se va a tener un mejor control preciso por parte del anestesiólogo de los parámetros ventilatorios para que así pueda tener un adecuado control de la respiración, una adecuada protección de la vía aérea, por lo que ya vemos anteriormente, una adecuada relajación neuromuscular y un adecuado monitoreo de dióxido de carbono al final de la expiración por monitorización de la capnografía. Teniendo en cuenta esto, siempre hacen muy hincapié pues, en la profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios en estos pacientes, con lo cual pues siempre lo realizamos con este tipo de medicamentos. Hablan mucho de que el uso del fentanil, ya sabemos que es una cirugía que es ambulatoria, no recomiendan mucho este uso en aquellos pacientes en los cuales pues, van a tener riesgo de náusea y vómito postoperatorio o que pudiesen llegar a tener cuadros de prurito que podrían retrasar el alta, pero esto puede ser muy controversial. Entonces sí se puede utilizar en algunos pacientes o pues obviamente dependiendo pues individualizando cada paciente. Utilizan como premedicación, si se puede utilizar como manejo de la ansiolitis el midazolam, ya que este es un medicamento de metabolismo rápido, en el cual pues obviamente y sus propiedades amnésicas son muy favorables para este tipo de procedimientos. Ya teniendo en cuenta, en cuanto a las técnicas anestésicas de los bloqueos regionales como técnicas únicas, no son muy recomendables para este tipo de procedimientos altos como técnicas laparoscópicas a nivel de colecistectomía, ya que en estos pacientes pues, pueden perpetuarse cuadros de dolor por la estimulación refleja de la distensión del nervio frénico y en los cuales requieran cuadros de sedación, y como ya observamos en estos pacientes por la posición, por el aumento de la presión intraabdominal, todas las alteraciones a nivel hemodinámico, no vamos a poder controlarlos y pueden perpetuar estos cambios fisiológicos que al final de cuentas pudiesen llevar a tener cuadros de complicaciones. Se dice que se puede utilizar este tipo de técnicas regionales neuroaxiales, en los cuales en estos pacientes se podrían utilizar en aquellos pacientes que se van a hacer cirugías bajas, como son cirugías de tipo ginecológico, en donde no necesitan un mayor neumoperitoneo ni una adecuada posición para pues realizar este tipo de abordajes. Todo va a depender pues obviamente de la habilidad pues también que tenga el cirujano y el equipo quirúrgico para pues realizar este tipo de procedimientos. En cuanto a la técnica anestésica, entonces entramos que la literatura nos habla de que la anestesia general, ya sea balanceada, total, intravenosa o inhalada, es la técnica ideal por el control de la vía aérea y el control de la ventilación controlada. Tenemos que previenen el riesgo, pues obviamente, de hipoventilación y que también disminuimos el riesgo de broncoaspiración pasiva por toda esta regurgitación que pudiese llegar a tener el paciente cuando aumenta la presión intraabdominal, incrementada tanto por la insuflación de CO2 como pues por la postura. Entonces la ventilación controlada de nuestro paciente, pues obviamente ya por el manejo de laparoscópico vamos a tener en cuenta de que pues vamos nosotros poder controlar los volúmenes y vamos a poder controlar la frecuencia respiratoria para en caso tal pues barrer ese CO2. El FiO2 recomendable en estos pacientes va a ser de 30 a 50
para que se ha demostrado que con este pues podemos prevenir pues los cuadros de hipopsia. Habla de que en estos pacientes se puede pues obviamente hiperventilar. La verdad pues en cuanto a manejo de volúmenes tidales, lo recomendable es manejar el volumen tidal que corresponde al paciente, no aumentar los volúmenes tidales ya que podemos causar cuadros de barotraumas y volotraumas, y que sí podemos aumentar la frecuencia respiratoria a un 50% superior a las necesidades básicas de nuestro paciente en caso tal de que los pacientes tengan retención de CO2 para pues ayudar a eliminar este mismo. Tratar individualizar cada paciente para utilizar agentes depresores miocárdicos los cuales pudieran tener alteraciones importantes a nivel hemodinámico. En cuanto al manejo anestésico, en este tipo de procesos de anestesia general se pueden utilizar todas las drogas inductoras en las cuales pues obviamente individualizando cada paciente, ya que pues de acuerdo al tipo de edad y todo lo demás pues vamos a determinar si se puede utilizar propofol o tiopental sódico dependiendo pues que tanto nosotros queremos el control de nuestro estado hemodinámico de nuestro paciente. En cuanto a los relajantes neuromusculares, lo recomendable es los de acciones intermedias a cortas como el becuronio, el atracurio y el bromuro de rocuronio. Sin embargo, pues obviamente el atracurio hay que tener mucho en cuenta pues los pacientes asmáticos por la liberación histaminérgica de este mismo, los cuales pudiesen tener también repercusiones a nivel de estos pacientes. En cuanto al uso de opioides, lo más recomendable para esto serían los de acción corta. Mencionan mucho del manejo del alfentanil, ya que pues este tiene una acción corta para disminuir todos aquellos efectos adversos que se pudiesen llegar a presentar en cuanto a lo que ya antes mencionamos con el fentanil. Sin embargo, esto es muy controversial y que pues obviamente pues no está contraindicado pues la utilización de fentanil en este tipo de procesos. En cuanto al mantenimiento, este se puede mantener con halogenados, entre estos pues obviamente el sevoflurano y isoflurano o dazflurano, en cuadros en pacientes con cirugía ambulatoria, y hace mucho hincapié en la colocación de sondas nasogástricas como protocolo para estos pacientes para disminuir el riesgo de broncoaspiración por regurgitación pasiva, reflujo pasivo. Al final de la laparoscopía, también estos procesos deben hacerse tanto de la retirada de la suplación del neumoperitoneo debe ser lenta, ya que inicialmente cuando se produce el neumoperitoneo y el aumento de la presión intraabdominal se produce una vasoconstricción de las estructuras vasculares esplácnicas, los cuales estos pueden disminuir pues la absorción de CO2 y al momento de sacar el aire de forma rápida pueden llegar a producir una vasodilatación haciendo de que esto ocurra una embolia ácida y teniendo pues obviamente cuadros bastante catastróficos en nuestros pacientes porque pueden llegar a tener alteraciones hemodinámicas muy marcadas y muy rápidas que pudiesen tener procesos a nivel catastróficos. Tenemos también que el retorno de la posición debe ser progresiva para asegurar una adecuada reperfusión homogénea y prevenir los cuadros de hipotensión. En cuanto a las complicaciones de la cirugía laparoscópica, ya hablando entonces de esto, pues van a depender mucho del manejo y la dinámica que nosotros manejemos con nuestra paciente. Las complicaciones están relacionadas con la anestesia, ocurren entre el 0.16 y de 0.75% de los pacientes con muy poca frecuencias, estas pueden llegar a ser fatales. Estas complicaciones suelen dividirse en procesos de la técnica anestésica inadecuada, la insuflación del CO2 y los errores de la técnica y instrumental quirúrgico. Entonces tenemos de que comenzaríamos a hablar entonces de aquellos procesos como son el cuadro de náuseas y vómitos, en donde estos pudiesen llegar a perpetuarse ya que existen cuadros en la manipulación del peritoneo, de las vísceras abdominales, una estimulación vagal, por ende pues hace mucho hincapié en el bloqueo de todos estos procesos con medicamentos como el ondansetron y los bloqueantes de H2O previo a la cirugía para que disminuimos el riesgo por la estimulación que puede haber a nivel del vago produciendo pues náuseas y vómitos postoperatorios en estos pacientes. En cuanto al manejo del dolor, pues dicen que pues si bien se pueden utilizar opioides de acción
de acción corta, como el fentanil, hay que pues obviamente en estos pacientes asegurar pues las vías del dolor y vamos a utilizar entonces lo recomendable es utilizar AINES como el ketoprofeno o el ketorolaco. Incluso hablan también estudios del uso de diclofenaco 75 miligramos intramuscular o endovenoso posterior al inicio de la cirugía y dejándolo en aproximadamente una dosis de intramuscular cada 12 horas. También se puede utilizar el uso de tramadol de 50 miligramos y hablan también de que después en el área de recuperación disminuir pues aumentar el barrido del CO2 colocando puntas nasales o puntas nasales con un oxígeno o oxígeno por mascarilla facial en donde aseguremos una adecuada FIO2 para barrer todo este tipo de CO2 que pudiese llegar a acumular y pudiese llegar a estimular estructuras del nervio frénico en los cuales pueden tener cuadros a nivel de dolor a nivel del hombro y espalda, a nivel escapular, en los cuales mencionaban de que una adecuada desneutralización pudiese mejorar los cuadros de dolor a este nivel. Otras complicaciones que pudiesen llegar a tener son los cuadros de traumatismo y estos pueden ser pues secundarios a las traumas a nivel de las vísceras en los cuales pueden llegar a tener cuadros de hemorragias ya sea por punciones de los vasos o vísceras sólidas y que pueden llegar a tener cuadros también de enfisema subcutáneo, neumoperitoneo, cuadros de neumotorio, neumomediastino y neumopericardio. Todas estas podemos, una la podemos evitar las que son los procesos a nivel de los traumatismos viscerales si colocamos una adecuada sonda nasogástrica en donde pueden haber una disminución de la distensibilidad de las estructuras viscerales como son intestinos. Pero pues obviamente depende pues de la manipulación del cirujano en el que no produzcan alteraciones a nivel de estructuras sólidas produciendo pues efectos catastróficos aparte. El embolismo gaseoso es cuando se inyecta pues directamente en un vaso de forma accidental pues un contenido de volumen de CO2 en donde pues estos van a tener pues cambios bifásicos en la capnografía, donde vamos a ver primero un aumento del CO2 y después una disminución, pues obviamente del mismo de forma súbita. Tenemos que tener en cuenta de que el embolismo gaseoso es algo catastrófico en estos pacientes y que pudiesen llegar a tener cuadros de reperfusión en colapso cardiopulmonar, teniendo en cuenta de que estos pacientes van a tener cuadros de hipotensión, cianosis, cuadros de taquicardia, arritmias y alteraciones a nivel de los ruidos cardíacos. El signo más patognomónico de este tipo de procesos de la embolia gaseosa es la ocultar a nivel cardíaco el signo de la rueda de molino. Teniendo pues obviamente esto en cuenta, pues haya que darle el manejo adecuado para este tipo de procesos para que no tenga un evento catastrófico. Esperar pues que el paciente tenga un catéter venoso central, darle posición y poder pues drenar esto a nivel de la aurícula derecha. Tenemos que el enfisema subcutáneo sería el otro tipo de complicación que podemos llegar a tener y esto se debe pues a la difusión de gas hacia los tejidos, secundario pues obviamente a nivel torácico, abdominal e incluso al área genital cuando pues se realiza pues la hiperinsuflación en el área a nivel pélvica cuando hacen procedimientos ginecológicos. Los cuadros pues de neumotoras que serían que esto generalmente se deben pues a alteraciones en aquellos pacientes en los cuales tienen cuadros de enfisema pulmonar, burlas enfisematosos, defectos congénitos diafragmáticos, en los cuales pudiesen llegar a la hipertensión peritoneal o el aumento excesivo del neumoperitoneo a lesionar estas estructuras a nivel del neumotórax. El colapso cardiovascular, que estos sí pueden ser secundarios a varias cosas, a hipoxemia, a cuadros de hipoxemia, cianosis, bradicardia, hipotensión severa, en los cuales van a terminar el paciente en un paro cardiorrespiratorio y estas pueden deberse pues a cuadros de hemorragia, a una estimulación del vago por tracción del peritoneo o cuadros de embolia por CO2. Entonces tenemos de que pues este colapso cardiovascular se puede deber a estos tres tipos de procesos y que pues que obviamente pues lo ideal es que nosotros pues no hagamos no perpetuemos esto con nuestro manejo pues anestésico.
Otro proceso que podemos encontrar aquí es las arritmias, en los cuales lo que más se puede observar son cuadros de bradicardia, taquicardia, ejetrocístoles supraventriculares y ventriculares, en donde más que todo pues la bradicardia también puede deberse a una estimulación vagal. Por lo tanto siempre nosotros debemos estar muy pendientes en cuanto a los cambios que pudiesen llegar a presentar para que nosotros podamos colocar la reversión de estas arritmias y podemos por lo menos corregirla, por lo menos la bradicardia con la atromonización de nuestro paciente, y así evitar pues eventos catastróficos. Los cambios de temperatura y la hipotermia, una que se debe pues obviamente al descenso de la temperatura corporal, ya sea por la anestesia general, la vasodilatación que estamos provocando, y pues también por la insuflación de CO2. Todo esto pues tenemos que tener en cuenta. Por ende pues la evaluación de este proceso a nivel de una adecuada monitorización de temperatura, vamos a poder controlar esto y así poder calentar a nuestro paciente para que también metabolice los medicamentos y poderlo pues revertir todos los procesos y sacarlo de quirófano lo más rápido posible. Teniendo en cuenta esto, pues como conclusiones, tenemos de que pues hay que individualizar todos los pacientes para para dar un adecuado manejo anestésico. También tenemos que en estos pacientes conocer entonces cuáles son los cambios fisiológicos que se deben a la hiperinsuflación por el CO2, estar muy pendiente pues de todos aquellos cambios que pueden llegarse a ocurrir para poder actuar de forma inmediata y que podamos darle pues un adecuado manejo anestésico a nuestros pacientes. Conociendo pues ya todo esto, ya vamos a saber elegir las técnicas, vamos a saber pues obviamente cuáles son las complicaciones más frecuentes, vamos a poder revisar cuál sería el tratamiento de cada una de ellas y así pues darle el manejo y la resolución a cada una de ellas. Sabemos que pues en esta paciente pues lo que creo que sucedió fue que pues en esta paciente pues el aumento del neumoperitoneo junto con aquella inducción de anestesia general más un bloqueo a nivel de T4 pudiesen llegar a perpetuar pues que la paciente pudiese tener algún cuadro de hipotensión marcada, en el cual pues no si en sí no hubieron repercusiones importantes, pero sí si no se hubiesen manejado a tiempo pudiese llegar a tener un colapso cardiovascular y un paro cardiorrespiratorio. Entonces, muchas gracias por todo esto y pues ya estaremos atentos pues a los comentarios que se realicen a nivel de la revisión del tema el día jueves. Muchas gracias.